Buenos días, mi nombre es Jessica Ortega y en el día de hoy vamos a hablar de fiebre reumática. Para comenzar, vamos a decir que la fiebre reumática es una enfermedad inflamatoria sistémica. Lo que tiene de característico es que puede afectar a nivel articular, cardíaco, del sistema nervioso central, del tejido celular subcutáneo, de la piel. Y como sabemos todos, es una complicación postinfecciosa por un estreptococo que más adelante vamos a ver que es del grupo A. Que justamente se dan en individuos que están predispuestos. Esto lo que hace es generar una respuesta autoinmune a los epitopos o grupos de estreptococo del grupo A, que generan una reacción cruzada con epitopos similares en tejidos del tejido humano, ¿sí? A nivel del corazón, articulaciones, sistema nervioso central particularmente. Un poquito de epidemiología, ¿sí? Como sabemos, se asocia a las infecciones del tracto respiratorio superior por un estreptococo beta hemolítico del grupo A. Sabemos que la incidencia viene en disminución, ¿sí? Eso gracias también a la aparición de antibióticos. Más que nada se ve reflejado en países desarrollados, ¿sí? Pero se puede saber también que por lo menos en países subdesarrollados del mundo la incidencia por lo menos afecta a unos 15 millones de pacientes, ¿sí? Sabemos también que es frecuente en la edad entre 5 y 15 años y que en el 75% de los niños que tienen síntomas de faringitis bacteriana grave se puede aislar el estreptococo beta hemolítico grupo A, ¿sí? Y aquellos que no reciben tratamiento antibiótico, en el momento adecuado, un 3 a un 5% va a desarrollar fiebre reumática, ¿sí? Un poquito de la etiología, ¿sí? Como dijimos, la fiebre reumática y la cardiopatía reumática se va a dar justamente post-infección del tracto respiratorio superior por dicho germen, al no recibir tratamiento, ¿sí? Hay que tener en cuenta también que hay, o sea, en la flora bacteriana propia de la piel, hay estreptococos, cepas de estreptococo grupo A, que difieren de las que van a generar la fiebre reumática, ¿sí? Y eso en qué tiene, en dónde se ve reflejado justamente en factores genéticos bacterianos que van a determinar en dónde va a aparecer la enfermedad, ¿sí? Por dicho germen. Eh, También tiene que ver con las estructuras, ¿sí? Las estructuras bacterianas cutáneas son más que nada D y E, y las que van a generar fiebre reumática tienen una estructura AC. Otro factor que puede también influir en dónde va a estar localizada la enfermedad es una proteína, que es la SD44. Esta proteína está relacionada con el ácido hialurónico, con el receptor del ácido hialurónico, que a su vez sirve como receptor para el grupo faríngeo del estreptococo beta hemolítico grupo A. Un poquito de la fisiopatología, ¿sí? Vamos a tener tres componentes principalmente: un agente causal, un huésped y un entorno, ¿sí? En cuanto al agente causal, sabemos que el estreptococo beta hemolítico grupo A es el más frecuente, o sea, es el causante en realidad, de la faringitis estreptocócica no tratada. Sabemos que va a haber un huésped que tiene factores hereditarios, que ya sabemos igualmente que si tiene antecedentes familiares, dicho paciente tiene 5 veces más probabilidad de poder desarrollar la enfermedad, ¿bien? Otra de lo que tiene que ver en esta triada es el entorno, ¿sí? El riesgo por hacinamiento, factores socioeconómicos, entre otros. Acá les dejé un cuadrito a modo de resumen, ¿sí? Entonces, factores ambientales, ¿sí? Particularmente hacen mucho hincapié en el hacinamiento. Vamos a tener justamente un acontecimiento desencadenante que va a estar dado por el agente causal, del cual venimos hablando, y esto todo en un huésped susceptible, ¿sí? No se dan todos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va a haber un mimetismo molecular entre los antígenos del estreptococo grupo A y los tejidos del huésped. A su vez, va a haber una respuesta inmune exagerada que va a estar mediada por linfocitos T, y a su vez también van a influir los factores genéticos del huésped, ¿sí? De esta forma se desarrolla un primer episodio de fiebre reumática aguda. ¿Qué pasa si no se trata? Pueden haber episodios recurrentes que al no ser tratados lleven a al desarrollo de la cardiopatía reumática.
En cuanto a la anatomía patológica, vamos a tener tres fases, ¿sí? La fase exudativa. Esta se da en las primeras semanas, va a estar caracterizada más que nada por la inflamación a nivel de lo que es el endocardio del ventrículo izquierdo, van a haber infiltrados de macrófagos, linfocitos, polimorfonucleares, eosinófilos, mastocitos. Una segunda fase, que es la fase proliferativa, que va desde los primeros 6 meses, que se caracteriza por la presencia de los cuerpos de Ashchoff, que ahora los vamos a ver, que se ubican a nivel de las valvas, del endocardio, del miocardio, del pericardio, que son lesiones patognomónicas, lo nombran en varias bibliografías, ¿bien? Y tenemos la macroscopía, ¿bien? Que se ve caracterizada por vegetaciones verrugosas que también van a afectar a nivel de las valvas y se asocia a una inflamación extensa y edema. Bien, los cuerpos de Ashchoff, acá vemos una imagen, son infiltrados a nivel perivascular de células grandes con núcleos polimorfos. ¿Qué vamos a hacer cuando tenemos un paciente con sospecha de fiebre reumática? ¿Sí? Vamos a utilizar los criterios de John modificados, que tenemos criterios mayores y criterios menores que los vamos a ir desglosando a medida que pase la clase. Dentro de los criterios mayores tenemos la presencia de carditis, poliartritis, corea de Sydenham, eritema marginado y nódulos subcutáneos. Dentro de los criterios menores, artralgia, fiebres, cambios en el electro, aumentos de reactantes de fase aguda, así eritro, sedimentación o PCR, pero estos no son muy específicos, estos últimos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos diagnóstico? Con la presencia de dos criterios mayores o un criterio mayor y dos menores, más la evidencia de una infección previa por estreptococo grupo A. Ahora, si tenemos la evidencia de infección previa por estreptococo grupo A, ¿cómo lo podemos hacer? Mediante un cultivo, ¿sí? Faringio positivo, o bien se le hace un test faringio de detección rápida, titulación de anticuerpos. Y algo a tener en cuenta es que cuando el paciente se manifiesta con, o clínicamente con la presencia de corea y lesión cardíaca, ¿sí? De característica reumática, no requiere que haya evidencia de infección previa por dicho germen. Y algo a tener en cuenta, episodios recurrentes de fiebre reumática como un apartado para tener en cuenta, que ellos en este caso requieren un solo criterio mayor, a diferencia de lo previamente nombrado, o varios menores, junto con la evidencia justamente de una infección por estreptococo grupo A. Tenemos características o categorías diagnósticas, ¿sí? Un primer episodio de fiebre reumática, como dije previamente, dos criterios mayores o uno mayor y dos menores, más la evidencia de una infección por estrepto grupo A. Tenemos el ataque recurrente, que puede ser con afectación o sin afectación cardíaca, ¿sí? Cuando no hay afectación cardíaca, lo que vamos a utilizar son dos criterios mayores o uno mayor más dos menores con la evidencia de infección previa de estreptococo grupo A. Y si tiene afectación cardíaca, con la presencia de dos criterios menores y la evidencia de infección previa por estreptococo grupo A, nos alcanza para poder realizar el diagnóstico. Y como dije previamente, hay manifestaciones como es la presencia de corea, lesiones cardíacas o lesiones valvulares crónicas de características reumáticas. Estas no van a requerir otros criterios mayores u otras manifestaciones clínicas para poder realizar el diagnóstico en sí. Entonces, ahora para ir desarrollando cada uno, ¿sí? Tenemos los criterios mayores. Uno de los más frecuentes es la carditis, ¿sí? La carditis se presenta en el 50 al 65% de los pacientes afectados. Forma de presentación: miocarditis, pericarditis. Entonces, en este contexto, ¿qué podemos encontrar? La presencia de un soplo, ¿sí? Que no estaba previamente en el paciente, no era conocido. Podemos hacer una radiografía y encontrarnos con la presencia de cardiomegalia, signos de congestión que nos pueden orientar un poquito más a miocarditis. Ahora, si a la auscultación presenta un frote pericárdico o bien derrame pericárdico visualizado por ecocardiograma, nos puede orientar más para el diagnóstico de una pericarditis, ¿sí? Algo importante al examen físico es que esta afectación puede generar una insuficiencia mitral, por ende podemos encontrar un soplo sistólico regurgitante en dicho foco. Y hay un soplo característico que es el soplo de Carey-Kump, que es
junto a ese soplo sistólico se va a ir acompañado de un retumbo funcional por hiperflujo y que se va a ocultar de tipo mesodiastólico. ¿Y eso por qué va a estar generado? Va a estar generado porque hay inflamación, ¿sí? Inflamación más edema y eso genera engrosamiento de la válvula mitral, por ende va a haber una disminución en el área o en el anillo aurículo-ventricular, ¿bien? El 20% de estos pacientes va a presentar carditis grave asociada a insuficiencia cardíaca, el 30% carditis subclínica que lo podemos diagnosticar por ecocardiograma y afecta en mayor parte a la válvula mitral, aunque también se puede ver afectada la válvula aórtica, ¿sí? Acá hay un ejemplo, más que nada, de la afectación mitral, que es lo más frecuente, ¿bien? Acá les dejo un videíto a modo de ejemplo que lo que vamos a ver es más que nada el engrosamiento a nivel de la válvula mitral, si este es un eje apical de 4 cámaras, y acá tenemos un doble color, ¿sí? En el cual vamos a poder visualizar una insuficiencia mitral de moderada a grave y a su vez también va a estar asociado con dilatación de la aurícula izquierda. Cuando hay afectación de la válvula aórtica, ¿sí? Podemos ver que justamente va a estar engrosada y va a haber una insuficiencia aórtica que lo podemos ver en una ventana de 5 cámaras, ¿sí? Ahí vemos la aurícula, el ventrículo izquierdo, aurícula y ventrículo derecho, y la aorta con la insuficiencia que se ve mediante el Doppler color. Artritis, ¿sí? Otra de las características que presentan nuestros pacientes. ¿Cuál es la característica de la artritis? Es que es asimétrica, de grandes articulaciones, migratoria. Puede presentarse con la afectación de una sola articulación, sí, y afecta más frecuentemente la cadera, ¿sí? Eh, Esto es mucho más frecuente y más grave en pacientes adultos jóvenes, no tanto así en adolescentes y niños. Corea, ¿sí? La Corea de Sydenham, en este caso lo que yo voy a presentar acá es un video de una hemicorea derecha, ¿sí? Porque, a ver, puede afectar de forma generalizada o una sola parte del cuerpo, está presente en un 15%, se caracteriza por presentar movimientos espasmódicos, involuntarios, asimétricos, puede haber mueca facial, inquietud, torpeza, ¿sí? Esto va a aparecer en un periodo latente de 6 meses. Nódulos subcutáneos, ¿sí? Esto va a estar presente en un 5% de los pacientes. ¿Cuáles son las características de estos nódulos? Son pequeños, por lo general no superan los 2 centímetros de diámetro, son móviles, son firmes, no duelen. Eh, Frecuentemente se ubican en zonas como muñecas, codos, rodillas y tobillos, y va a aparecer más que nada en las primeras semanas de la fase inflamatoria, ¿sí? Y por lo general están presentes unas 2 semanas. El eritema marginado, ¿sí? Que va a afectar más que nada o va a estar presente a nivel del torso, de los brazos, de las piernas. Es un eritema anular que se caracteriza por ser no doloroso, no pruriginoso, y la presencia del mismo fluctúa durante las semanas, varias semanas, ¿sí? Desaparece con el frío, aparece con el calor, es una de las características que tiene también este eritema marginado. En cuanto a los criterios menores, ¿sí? Vamos a tener el electrocardiograma, que es lo que más utilizamos nosotros, y lo característico de ver es el bloqueo AB de primer grado, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta valores de referencia, valores normales en niños, ¿sí? Menores de 12 años, un valor de 0,16 segundos, y para mayores de 12 años, 0,18 segundos. Artralgia fluctuante, que dura de días a semanas, fiebre, reactantes de fase aguda que, como dije en un inicio, no son tan específicos, ¿sí? Y justamente la evidencia de infección previa por estreptococo beta hemolítico grupo A, que después más adelante vamos a ver cómo lo podemos testear. Exámenes complementarios, justamente, ¿sí? Vamos a hacer un cultivo de exudado faríngeo, ¿sí? La idea es hallar o buscar anticuerpos, ¿sí? Antiestreptolicinas, con una especificidad del 88% y una sensibilidad del 47%. Hay otros anticuerpos a pedir, sí,
Podemos también utilizar el laboratorio normal que pedimos nosotros, hemograma, y nos vamos a encontrar con leucocitosis, con trombocitosis, con parámetros de inflamación elevado. Podemos pedir una radiografía de tórax que va a estar caracterizado por cardiomegalia, presencia de edema pulmonar y aumento de la vasculatura pulmonar. En el electrocardiograma, característico de la enfermedad, el bloqueo AB de primer grado, ¿bien? Y esto es más que nada porque hay inflamación a nivel de los tejidos nodales peri-AB, periauriculoventriculares. La taquicardia sinusal también es característica. En el caso de que se presente la enfermedad como una miocarditis, puede haber prolongación del QT. Y en el caso de que haya o se manifieste como pericarditis, vamos a ver disminución del voltaje, y cambios en el STT y PR que ya conocemos. Algo muy importante a tener en cuenta, la realización del ecocardiograma, ¿sí? El ecocardiograma, ¿para qué nos va a servir? Nos sirve para poder confirmar lo que nosotros fuimos a encontrar al examen físico, ¿sí? Nosotros ocultamos un soplo, vamos a hacer un eco, podemos confirmar o excluir lo que estamos sospechando, vigilar si hay insuficiencia valvular, poder seguirla, y justamente las consecuencias de la misma. ¿Qué es lo que se puede encontrar, y lo que se encuentra más frecuentemente en realidad? Es la insuficiencia mitral en la fase aguda, ¿bien? En la fase crónica ya va a haber un movimiento más restringido de las valvas con dilatación ventricular, pero no anular. Y si hay rotura de las cuerdas, puede haber prolapso valvular. Hay que hacer diagnósticos diferenciales, ¿sí? Hay que tener en cuenta esto más que nada por la presentación clínica, que tenemos muchísimo para descartar previamente, ¿sí? Tenemos enfermedades que se presentan con poliartritis y fiebre, que son todas las que están ahí descritas, que no me voy a detener a nombrarlas cada una, son muchísimas. Carditis, diagnósticos diferenciales de Corea, tenerlos en cuenta al momento de sospechar que un paciente puede estar cursando una fiebre reumática con afectación cardíaca. En cuanto al tratamiento, ¿sí? El tratamiento es más bien dirigido a la manifestación clínica que tenga el paciente. Si el paciente se presenta con artritis, que ya dijimos las características que tiene, el tratamiento es más que nada con salicilatos, 100 miligramos kilo día, divididos en 4 a 5 tomas. Si no responde a los salicilatos, podemos utilizar otros AINES, ¿sí? Tenemos arriba a la derecha un cuadrito recordatorio cuando tenemos un cuadro de artritis moderado grave y miocarditis leve sin cardiomegalia ni insuficiencia cardíaca. El tratamiento va a ser justamente con salicilatos de 75 a 100 miligramos kilo día en 4 tomas durante 2 semanas, y después se va a reducir a 60 miligramos kilo día durante 4 a 6 semanas más. Ahora, cuando tenemos carditis moderado grave, con cardiomegalia, con pericarditis o insuficiencia cardíaca, el tratamiento que incluye prednisona 1 a 2 miligramos kilo día durante 2 a 3 semanas, y después vamos a ir reduciendo la dosis y vamos a continuar el tratamiento con el uso de salicilatos con una dosis de 60 a 70 miligramos kilo día durante 4 a 8 semanas. En el caso de que se presente como corea de Sienham, el tratamiento indicado es el haloperidol, ¿sí? La dosis utilizada es de 0,5 a 1 miligramo día. Esto se puede ir aumentando cada 3 días 0,5 miligramos hasta poder obtener el efecto máximo del tratamiento, o bien alcanzados los 5 miligramos días. Hay opciones alternativas, lo hay, pues se puede utilizar el valproato sódico de 15 a 20 miligramos kilo día. En el caso de que se presente como una carditis, el tratamiento es lo que nosotros utilizamos y ya conocemos para la insuficiencia cardíaca congestiva. Ahora, si la afectación es mayor, podemos utilizar corticoides, ¿sí? En una dosis de 1 a 2 miligramos kilo día. La idea justamente es también, si utilizamos corticoides, poder ir reduciendo la dosis de la misma para poder continuar o combinar el tratamiento con salicilatos, ¿bien? Tiene efectos, sí, porque va a mejorar los síntomas, va a mejorar la inflamación,
pero no evitan las lesiones valvulares, eso a tenerlo en cuenta. Y como para ir redondeando, cuando tenemos que hacer prevención primaria, ¿sí? Sabemos que el tratamiento es con antibióticos. Esto es más que nada cuando la manifestación es una infección faríngea, ¿sí? Acá vamos a hacer prevención primaria. La idea es no llegar, no correr de atrás al paciente, ¿bien? El antibiótico indicado o elegido es la penicilina, benzatina, que se administra, puede ser administrada intramuscular única vez, que va a tener que ver la dosis con el peso, ¿sí? El peso del paciente, menos de 27 kilos, 600.000 unidades internacionales, única dosis. Si pesa más de 27 kilos, podemos utilizar 1.200.000 unidades, única dosis también. Tenemos alternativas, ¿sí? Penicilina oral durante 10 días. Esto también teniendo en cuenta el peso del paciente, la dosis indicada. Y esta va a ser un tratamiento durante 2 a 3 veces la toma en el día. Bien, se pueden utilizar otras opciones, vía oral, ¿sí? Amoxicilina, cefalosporina de primera generación, eritromicina si existe alergia a la penicilina, que se toma de forma oral durante 10 días. Y cuando hablamos de prevención secundaria, ¿sí? De la fiebre reumática, ya tenemos un paciente que, que no tratamos previamente y que se va a manifestar clínicamente con los signos y síntomas previamente nombrados. Acá esto es según distintos lugares, las dosis en realidad coinciden la mayoría y también va a estar basado en el peso del paciente. En el peso del paciente va a tener que ver también si hay carditis, no hay carditis, si hay carditis grave. En el caso de que no exista carditis y el riesgo sea bajo, el tratamiento va a ser justamente con una duración de 5 años o hasta los 18 años, ¿sí? Ahora, si la carditis logra ser curada o bien hay una leve ingurgitación mitral, el tratamiento es 10 años o al menos hasta los 25 años del paciente, ¿sí? Ahora, si tenemos una carditis moderada severa, el tratamiento es durante toda la vida, ¿bien? Ahora, eh, el resto de lo que está abajo realmente no modifica muy poquito, ¿sí? Vean que en realidad aumentan la cantidad de años a implementar el tratamiento, ¿sí? Por ejemplo, en el segundo cuadro de este, si tiene carditis, el tratamiento va a ser 10 años desde el último episodio, 10 años, o hasta los 21 años del paciente. Ahora, si la carditis es leve o bien se logró curar, va a ser un tratamiento de 10 años desde el último episodio o hasta los 21 años del paciente. Si la carditis es moderada, hasta los 35 años de edad, y si la carditis es grave o, cirugía, o requiere cirugía, el tratamiento mínimamente va a ser hasta los 40 años. Por último, otras indicaciones también muy similares, la verdad es que cambian la cantidad de años. La dosis, vean que es igual, ¿sí? Según el peso. Em, el intervalo de tratamiento es similar en la mayoría, de 28 días, excepto si hay ataques recurrentes como este último caso, que acá va a ser durante 21 días, bien, si hay carditis, 5 años desde el último episodio, o bien hasta que el paciente tenga 21 años de edad, o lo que llegue antes, ¿no? Ahora, cuando la carditis logra ser curada, va a ser un tratamiento de 10 años desde el último episodio o bien hasta los 21 años, o lo que llegue. Y si está la presencia de carditis, el tratamiento va a estar justamente dirigido durante 10 años o hasta los 40 años de edad, ¿sí? Ahora, si el paciente tiene más riesgo, hay que considerar poder prolongar el tratamiento antibiótico toda la vida y estas son indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias.
¿Quedó? ¿Le doy?